Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este martes en CNN Chile, que obviamente no la hacemos en el estudio de Agenda Económica como es todos los días. Estoy en el auditorio principal de la SOFOFA porque aproximadamente en 30 minutos más comienza una verdadera tradición de fin de año, así como está Navidad o Año Nuevo. Bueno, en el área económica la tradición de fin de año es el seminario de visión económica para la próxima temporada, en este caso la 2023. Y que tiene un título con una interrogante. ¿Punto de inflexión en nuestra economía? ¿En qué sentido? ¿Se podrá lograr que la recesión que se aproxima sea más suave de lo que se proyecta? Otro punto muy importante. ¿Se podrá realmente contener la presión inflacionaria? Los últimos datos de IPC estaban diciendo eso. Sin embargo, en noviembre hubo una sorpresa alcista. Todos dicen que fue un hecho aislado. ¿Lo será? ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, el Banco Central? Lo dirá acá la presidenta Rosana Costa. También, para lograr mejores cifras de actividad, el gobierno tiene que presentar medidas de productividad y también medidas pro crecimiento. Lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, también va a estar acá el ministro de Hacienda entregando su visión para el próximo año. Y precisamente en Agenda Económica queremos partir con Mario Marcel porque en una entrevista en ICARE este lunes ya dio un dato con algo que tenemos que marcar en el calendario. Mayo. ¿Por qué ese mes? Porque se espera que para esa fecha esté despachada a ley la reforma tributaria y también el royalty minero. Veamos qué fue lo que dijo el lunes el secretario de Estado. En los últimos meses hemos tenido una baja en los indicadores de incertidumbre que nos llevan más o menos al nivel previo a la crisis del COVID. Todavía nos queda un pedazo grande que recuperar, sí, o que reducir de incertidumbre. Y yo creo que eso va también ligado al avance de esta reforma y, por supuesto, al proceso constitucional que ya se va encaminando, ¿cierto? Pero tenemos que cerrar este ciclo. En la reforma tributaria deberíamos, por ahí por abril, mayo, deberíamos estar cerrando ese proceso. Con el royalty incluso podría ser un poco antes, dado que es un proyecto que está en segundo trámite constitucional. Pero esto tiene que ver con algo que se discutía mucho hace unos meses atrás. Si acaso era el momento de presentar una reforma tributaria o no. Yo creo que mantener la incertidumbre sobre el régimen tributario en Chile es muy dañino. Bueno, a alguien que le interesa mucho si es que se aprueba y cuándo se apruebe la reforma tributaria es el dueño de casa en esta ocasión, el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Richard, muchas gracias por estar con Agenda Económica. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Richard, lo dijo el ministro de Hacienda ayer, va a estar también en esta ocasión en Mario Marcel, que espera que para mayo esté despachada a ley la reforma tributaria. ¿Qué le parece ese calendario tentativo para que esté listo ese proyecto de ley que ahora está en el Congreso? Bueno, indudablemente sería muy bueno que saliera lo antes posible, pero es importante que salga una buena reforma y por eso hemos estado discutiendo con el Ministerio de Hacienda y con el ministro la importancia de que la reforma pueda incentivar la recuperación de la inversión. Y la preocupación que tenemos es que habían varios de los aspectos de la reforma que afectaban el ahorro, que es una base de la inversión, y nos parecía que eso es contraproducente con lo que requiere el país hoy día. ¿Usted cree que el texto pueda salir algo distinto de lo que ya está? Por lo menos en el royalty minero se han hecho bastantes cambios y hay un consenso en la industria de que lo que se está presentando ahora es mejor de lo que había antes. ¿Usted cree que lo que hay ahora va a quedar y que va a ser eso lo que aprueben o rechacen eventualmente los parlamentarios? Bueno, lo que hemos tratado es de que salga una buena reforma y yo creo que todas las conversaciones que han ido en esa dirección, porque es importante escuchar finalmente también al sector privado, que es el principal afectado con la reforma, y por eso levantar la voz de las mineras y también del sector industrial es importante. Y todavía hay algunos aspectos que nos preocupan, que los estamos conversando junto con Hacienda y esperamos de que podamos encontrar una solución que permita tener los recursos, pero fortalecer y principalmente la inversión y no afectar el ahorro. Ya, eso por la parte de la reforma tributaria. Ahora, responda usted la pregunta que plantean. ¿Es un punto de inflexión lo que habrá en la economía nacional durante 2023? ¿Qué es lo que opina usted? Es decir, nosotros tenemos la necesidad de poder fortalecer la cooperación pública-privada, que es la manera que yo considero que los países enfrentan los desafíos
y en este sentido este seminario es bien emblemático porque juntamos al Banco Central, que es el que dicta la política monetaria, está el ministro de Hacienda, que dicta la política fiscal, y después está el sector privado representado a través de la SOFOFA y los empresarios que van a estar presentes hoy día. Y yo creo que tenemos que discutir, bueno, cómo vamos a fortalecer y salir adelante. Y esto yo creo que es una muy buena instancia y yo agradezco mucho la deferencia que tienen tanto la presidenta como el ministro de venir acá a SOFOFA. Pero lo que usted cree que va a pasar el próximo año, se sabe, por lo menos por los datos y por las bases de comparación, que durante el primer semestre va a haber una caída de la actividad, que va a haber una recesión. Lo importante es saber de cuál magnitud. Entonces yo le quiero preguntar, por el lado de la actividad netamente, ¿usted cree que se van a dar esos números? ¿Qué es lo que está viendo también, por ejemplo, con los pares del sector privado respecto a proyectos de inversión que son esenciales para la actividad económica? Todo depende de cómo afrontemos esto, porque el futuro no está escrito. Es decir, si nosotros nos ponemos a discutir de cómo poder facilitar la aprobación de varios proyectos que están pendientes, especialmente en el sector minero y de infraestructura, bueno, yo creo que va a ser moderada la caída que vamos a tener el próximo año. Y después tenemos que fortalecer otros aspectos también de cómo poder incorporar a gente joven, cómo poder incorporar la economía digital, que hemos estado hablando con el gobierno de que tenemos que darle acceso a muchas más personas, especialmente a mujeres, y para eso tenemos que trabajar juntos, tanto con el tema de la conectividad y la facilitación tanto de la logística como los medios de pago, y también el sector privado puede poner a disposición todas las plataformas que tienen hoy día para las que las personas puedan ofrecer sus productos y servicios. Es decir, en definitiva, yo creo que acá hay mucho más oportunidades que riesgos y todo depende del ánimo, que yo lo he visto mucho mejor y siempre nos hemos puesto a disposición para poder hablar no solamente de la coyuntura, sino también sobre el futuro. El ánimo lo ha visto mejor y una de las razones puede ser el acuerdo constitucional, porque fue más o menos una reacción transversal de los distintos gremios productivos del país el lunes pasado, también al día siguiente, de una sensación, yo me atrevería a decir como opinión personal, de alivio, el hecho de que ya al menos haya unas reglas del juego, haya un calendario tentativo para un nuevo proceso constituyente. Usted mismo dijo que prefería que lo hiciera solamente el Congreso, pero que de todas maneras tengo la sensación de que dentro del sector privado fue como un alivio el acuerdo al que se llegó la semana pasada. Lo que pasa es que el Congreso y los partidos políticos juegan un rol esencial en la democracia. Es el lugar donde tienen que ponerse de acuerdo y el que hayan logrado este acuerdo bastante transversal es muy bueno para nuestro sistema. Pero no pasa solamente por el acuerdo, ahora es muy importante cómo se lleve a cabo y yo creo que es importante cuidar el idioma, cuidar los gestos. Acá hay mucha gente que está esperando y dependiendo y Chile, si hacemos bien esto, nos podemos pegar un salto y poder resolver tantos temas que tenemos pendientes, como es en pensiones, como en educación, como es en salud y especialmente en el tema seguridad. ¿Tiene que haber uno o más empresarios reconocidos dentro de los 50 consejeros electos? No necesariamente. Si hay alguno o alguna que esté disponible, yo creo que es válido que se puedan presentar. Hay distintas instancias donde nosotros podemos entregar nuestros aportes, lo hicimos en la convención anterior y en este Consejo Constitucional también esperamos de tener esa oportunidad, pero eso puede ser a través del órgano electo o también puede ser cuando haya instancia de poder participar, ya sea con el comité de expertos o con el Consejo Constitucional una vez que esté establecido. El ahora presidente de la CPC, Ricardo Meves, apenas también se llegó al acuerdo constitucional, dijo que estaban todas las condiciones para ahora sí ser debidamente escuchados. Ustedes, uno de los reclamos que tuvieron en el anterior proceso fue que fueron a las instancias, pero que simplemente los vieron, los recibieron, los escucharon, pero no quedó ahí. Quiero preguntarle, ¿usted cree que ahora va a ser distinto? Que lo que ustedes digan, las propuestas van a tener más injerencia, van a tener más influencia dentro de este nuevo proceso constituyente? Bueno, lo que hemos tratado de hacer en el último tiempo, yo diría en el último año y medio, es poder conversar también con el sector político y realmente volver a restablecer las confianzas y que vean que nosotros somos ciudadanos también que nos interesa ayudar a resolver los problemas. Nos interesa que Chile sea un país donde nadie se quede atrás y un lugar de oportunidades. Entonces esperamos de tener esa oportunidad, creo que nosotros podemos hacer un aporte. Finalmente lo que va a decir es justamente este órgano,
pero yo creo que los países los construimos entre todos y creo que nosotros somos un actor que podemos hacer un aporte relevante. Quiero preguntarle por qué es la noticia del momento. ¿Qué opina como representante del sector privado que por segunda vez se rechace al candidato propuesto por el presidente de la República para fiscal nacional? ¿Qué sensación le da eso, que todavía llevamos creo que 80 días con una subrogancia en el principal ente persecutor? Bueno, yo creo que no es bueno, porque finalmente lo que tenemos que lograr es ir resolviendo estos temas más allá de las personas que no conozco los antecedentes y puede que haya razones para que no haya sido aprobada, pero no es bueno de que estemos dilatando en un cargo tan relevante como el fiscal nacional, donde estemos más de 80 días y hoy día esté con una subrogancia en algo especialmente relacionado con la mayor preocupación que tiene hoy día la ciudadanía, que es la delincuencia. Se lo pregunto porque, claro, preocupación por la delincuencia, y no solamente está que no hay fiscal nacional, sino que también hay asociación de fiscales que están en paro. Eso habla de una institución que está en una crisis particular ahora. Bueno, yo creo que tenemos una serie de temas que tenemos que resolver. Este tema de la delincuencia es algo de que si no lo afrontamos todos unidos y le damos todo el apoyo a la autoridad, no lo vamos a resolver. Es importante que la autoridad pueda usar todas las atribuciones, incluidas las policías, y donde es necesario también las Fuerzas Armadas, porque hoy día la situación que tenemos en la zona norte, especialmente con la inmigración, no da para más. Esto es insostenible. Nosotros tiene que haber un control. Bienvenida a la inmigración, pero tiene que ser obviamente con todos los resguardos y con todos los antecedentes para que sea un aporte y desarrollo del país. Pero hoy día estamos viendo una situación de delincuencia, incluido con actos de terrorismo impensados años atrás. Es decir, hoy día en la mañana acabo de escuchar otro asesinato más aquí, en los cuales hay heridas autopunzantes, etc. Es decir, eso no lo habíamos escuchado durante mucho tiempo y tenemos que parar esto rápido, porque si no, yo creo que vamos a perder el control y creo que la ciudadanía está muy preocupada porque esto está afectando gravemente la calidad de vida de las personas. El último tema que quiero desarrollar con usted, Richard, es un tema que usted conoce muy bien debido a su larga trayectoria en el sector portuario, también como líder gremial con el transporte y otras actividades que son los precios. La presión inflacionaria es parte de este punto de inflexión que va a ser abordado en este seminario. Y quiero preguntarle, la sensación que tiene usted de todo lo que ha podido ver, lo que ha podido conversar con otros líderes de distintas industrias, es que los precios ya al menos pararon de subir. No estoy diciendo que vayan a caer, pero al menos pararon de subir en la magnitud. ¿Cuál es la sensación que tiene usted de todo lo que ha podido ver y conversar? A mí me da la sensación de que pararon de subir y ojalá estén en lo cierto tanto la presidenta del Banco Central, el Consejo y también el gobierno, de que la inflación va a bajar, porque esto tiene un efecto enorme, especialmente en la gente más vulnerable. Pero tenemos algunos problemas estructurales también con nuestra infraestructura, especialmente el sector que conozco, que tenemos que enfrentar. Es decir, hoy día hay cuello de botella en nuestra infraestructura, no solamente a nivel portuario, sino también a nivel de carretera y líneas férreas que tenemos que resolver, especialmente cuando un país depende tanto del comercio exterior, que tiene que hacer llegar estos productos, los tiene que traer desde los puertos. Así que esto es un tema también que tenemos pendiente para poder ver con el Ministerio de Obras Públicas de cómo poder reactivar algunas obras para ir resolviendo estos temas. ¿Usted apoya esta idea que ha empujado con más fuerza en la última semana el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, de liberar el cabotaje marítimo? Es decir, que para poder llevar carga por barcos entre distintos puntos del país, puede hacerlo una nave que tenga bandera de cualquier país y no solamente una bandera chilena, que es lo que permite la ley actual. Por supuesto que la mayor competencia siempre vamos a estar a favor. Si lo que no puede haber es competencia desleal, y lo que hemos levantado es que si hay empresas extranjeras que están haciendo cabetaje y compiten contra empresas chilenas, las cuales tienen que pagar acá impuesto a la renta y las otras están exentas, no me parece justo. Es decir, debieran establecer una empresa acá en Chile y pagar por esos servicios los impuestos que corresponden. Y después otra discusión aparte son el tema de las tripulaciones. Indudablemente las extranjeras tienen tripulaciones que son más baratas que el costo de las tripulaciones chilenas, y ahí hay una decisión que tiene que tomar el gobierno respecto de cuál es la importancia de tener tripulantes chilenos y una marina mercante nacional. Yo creo que es relevante, pero eso es un tema donde tiene que uno ver cuáles son los beneficios y los costos. Obviamente yo he sido parte de esta industria, creo que es muy importante
de que haya tripulantes y oficiales chilenos, porque esto va creando cultura marítima especial en un país tan alejado y donde dependemos tanto de la conectividad internacional. Bueno, en estos momentos ya están empezando a llegar consejeros de Sofofa y otros invitados, y por supuesto el dueño de casa tiene que ir a recibirlo. Muchas gracias, Richard von Appen, por su tiempo con Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Hacemos una pausa en el programa, ya llegamos, y a la vuelta tenemos un par de cosas más que contarles. Al regreso acá, en CNN. Seguimos en la Agenda Económica AM de este martes. Les recuerdo que estamos en la Sofofa, porque en unos minutos más comienza el seminario Visión Económica. Estará la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, el ministro de Hacienda. Entonces va a estar muy, muy interesante, porque es cómo va a venir el próximo año. ¿Habrá un punto de inflexión? Eso lo sabremos al menos en las proyecciones en unos minutos más. Algo que ha tenido una volatilidad enorme, que realmente es muy difícil de proyectar con factibilidad, de tener certeza de lo que va a suceder, es el dólar. Hace más o menos 2 meses estaba tocando los 1.000 pesos nuevamente. Después se pegó una baja y llegó a estar a cerca de 850. Eso fue hace semana y media más o menos. Todos pensaban y las predicciones indicaban que iba a seguir esa tendencia bajista, debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a seguir subiendo la tasa de interés, pero en una menor magnitud. Bueno, desde que la Fed la semana pasada hizo eso, subió la tasa de interés en una menor magnitud, pero dijo que iba a llegar hasta un punto final mayor al que se pensaba, eso hizo que se revirtiera la tendencia del dólar y nuevamente sigue subiendo el tipo de cambio. Este lunes cerró en 888. También hay factores locales que están haciendo que se debilite el peso chileno frente al dólar. Así lo conversamos con analistas en Agenda Económica. Yo creo personalmente que la debilidad en el dólar se va a mantener en el medio plazo, pero ahora estamos en una etapa de corrección en la que el mercado está asimilando hasta dónde podría llegar la política monetaria en Estados Unidos y hasta cuánto tiempo más se podría subir las tasas y cuándo ya podría comenzar a bajar. Una vez que ya se tenga certeza de eso, yo creo que ya el dólar va a retomar la tendencia que viene desde hace un par de meses, un poco más bajista. El Banco Central había hablado de ciertas señales que mostraban desaceleración en la inflación, por ejemplo, y en la última entrega de IPC en nuestro país vimos que nuevamente la inflación fue al alza. Ya un segundo dato que vuelva a presionar al alza la inflación sería obviamente algo de preocuparse. Bueno, ahora vamos a hablar de finanzas personales en Agenda Económica, un tema que a mí me encanta porque me gusta que me den recomendaciones para saber qué hago con algún ahorro que tengo invertido, si tengo que cambiarlo de vehículo de inversión. Y un vehículo de inversión que hace 2 o 3 años era mirado pero sin ninguna fe, era prácticamente dejado en el olvido, eran los depósitos a plazo. ¿Se acuerdan cuando alguien le decía, oye, pero mete los depósitos a plazo? ¿Para qué si no renta nada? Bueno, en los últimos 2 años, y especialmente desde que el Banco Central empezó a subir la tasa de interés, eso cambió completamente. De hecho, los expertos recomiendan que se siga apostando por el depósito a plazo, al menos hasta abril. ¿Y por qué hasta abril? Porque se espera que en esa reunión de política monetaria de abril, el Banco Central anuncie una caída en la tasa de interés que sigue en 11,25%. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Mientras el Banco Central mantenga la tasa de interés alta en 11,25%, sigue siendo una excelente opción de ahorro y, por supuesto, para tener muy buena rentabilidad, los depósitos a plazo. Para los perfiles más conservadores pensamos que lo mejor son los depósitos a plazo. Ahora, dentro de una cartera diversificada es bueno tener diferentes productos. Entonces, algo de depósito a plazo y también algo de bono es interesante. Pero si tú me dices, bueno, lo uno o lo otro, pensamos que de aquí a abril es mejor depósito a plazo y probablemente una parte de esos depósitos a plazo también relacionados a la UEF. Los bonos son muy atractivos cuando la tasa de interés comienza a bajar, porque cuando baja la tasa de interés, sube el precio de los bonos. El punto es que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a bajar la tasa de interés. Si la inflación empieza a bajar persistentemente, es que va a caer la tasa de interés y los bonos van a ser una mejor alternativa. Pero si eso no sucede y sigue sorprendiendo a la alza la inflación, es que debemos quedarnos en la alternativa que comentaba antes Nicolás, o sea, en los depósitos a plazo. Muy claro.
Si la tasa de interés sigue en 11,25%, excelente opción los depósitos a plazo. Si es que empieza a caer la tasa, ahí empezará a haber otros vehículos de inversión de renta fija. Es la recomendación que podemos hacerles esta hora en Agenda Económica. Nuevamente les recuerdo, en este seminario de la SOFOFA estará la presidenta del Banco Central, estará el ministro de Hacienda y lo más importante que se diga, las proyecciones que se hagan, si hay alguna novedad, se las contaremos en la edición PM, Agenda Económica PM, este martes a las 8 de la tarde. Termina nuestro programa de la mañana. Sigan con Frese Soltov con Noticias Express. Nos vemos.